Excelente, qué gusto estar aquí con ustedes de nuevo este jueves para seguir con nuestra clase, pues nuestro curso La Biblia en el principio, y esta noche nos toca la segunda lección en la que vamos a estudiar Génesis capítulo 1 versículos 26 hasta capítulo 2 versículo 25. Veo también que nuestra compañera Jenny está ingresando y que sea muy bienvenida, Jenny. Gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con una oración. Después vamos a regresar a un poco del contenido de la primera lección. Vamos a hablar rápidamente sobre la evolución, pero la verdad es que podríamos pasar pues toda la vida estudiando la evolución y la creación. Por lo tanto, yo compartí en nuestro grupo un enlace a una serie de videos que van a hablar más sobre la evolución y una respuesta cristiana. Entonces va a haber mucho más contenido allá en esta serie de videos. Pero vamos a tocar algunos temas esta noche antes de seguir con los temas para esta noche. Pero antes de todo, que oremos. Oh Dios, qué maravillosamente me has hecho. Gracias por darme la vida y las oportunidades para servirte. Ayúdame a cuidar mi vida y la de las otras personas, sabiendo que tú les diste la vida. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Muy bien, vamos a hablar rápido sobre la evolución. La evolución es, pues debemos mencionar que es una teoría, entonces es una idea, y por lo tanto es una cosa que nunca ha sido probada, nunca ha sido replicado. Ah, entonces, pues cuando pensamos en las ciencias, la primera regla de las ciencias es que una cosa tiene que ser probada, tiene que ser replicada para ser una verdad. Entonces, para nosotros como cristianos, hay que preguntar, ¿cómo puede la teoría de la evolución ser verdadera si nunca ha sido probada ni replicada? Hay algunos juegos también con la teoría de la evolución, y los videos que compartí en el grupo de WhatsApp van a hablar más sobre estos juegos. Les van a dar los videos algunas cosas que platicar con otras personas que sí creen en la teoría de la evolución. Para nosotros, al examinar la creación, no hay evidencia de la teoría de la evolución, pero otros sí van a decir que sí hay evidencia. Por ejemplo, hay fósiles que tienen millones y millones y millones de años, pero la teoría de la evolución no toma en cuenta cosas como el diluvio o como una inundación mundial que puede afectar la edad de los fósiles. Entonces, siempre es importante estar examinando lo que otros dicen que es evidencia, pensando en todo lo que dice la Biblia para entender, para averiguar lo que sí es verdad. Y no quiero gastar tanto tiempo hablando sobre todos los huecos en la teoría de la evolución, porque quiero pensar más en cómo esta teoría va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Porque si vamos a aferrarnos totalmente a lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, vamos a ver que lo que enseña la evolución va totalmente en contra de lo que enseña Dios, especialmente pensando en su plan de salvación. Entonces vamos a considerar lo siguiente.
la evolución niega el relato bíblico de la creación. Entonces nosotros tenemos el relato bíblico y verdadero de la creación aquí en las páginas de las Sagradas Escrituras. También la evolución rechaza la caída en pecado y el pecado natural o el pecado heredado. Niega esta verdad triste que todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. También rechaza la evolución el concepto bíblico del pecado, de que hay bien y mal y que hay una diferencia entre el bien y el mal. Yo uso esto mucho cuando estoy hablando con mis amigos que no tienen la fe en Dios. A veces hago la pregunta, amigo, ¿crees que hay el bien y el mal en el mundo? Y siempre las personas van a contestar sí, porque pueden ver los abusos y la violencia y los delitos a nuestro alrededor, todos los problemas sociales, y todos van a reconocer que hay mal. Y también casi todos van a reconocer que hay bien en este mundo. ¿Cómo podemos saber que hay, o cómo podemos saber cuál es la diferencia entre el bien y el mal? Pues solamente con una conciencia. ¿Y de dónde viene la conciencia? Pues viene de Dios. Nos creó así, con la ley original escrita en nuestros corazones, con este concepto de que hay una diferencia entre el bien y el mal. Y la evolución rechaza esta idea de que hay el bien y el mal. Y también la evolución ve la muerte como una herramienta natural en el proceso evolutivo en lugar de una consecuencia por el pecado. También nosotros como cristianos tenemos esperanza al enfrentar la muerte. Sabemos que Cristo tomó la muerte eterna que merecemos y que hay vida eterna, que hay vida después de la muerte. Y también tenemos confianza en la resurrección, que algún día vamos a resucitar también. Vamos a tener nuestros cuerpos glorificados en el cielo para la eternidad. Entonces, haciendo una transición de la evolución hacia la creación, hay dos salmos que quiero compartir con ustedes. Y el primero es el Salmo 104:24. Entonces, el Salmo 104:24, que dice, nosotros a cambio vamos a decir este salmo: tus obras, Señor, son innumerables. Todas las hiciste con gran sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Y también el Salmo 19:1, los cielos proclamen la gloria de Dios. El firmamento revela la obra de sus manos. Entonces, que todos nosotros miremos a la creación y que respondamos, pues, cuán innumerables tus obras, Señor. Qué maravillosa tu creación. Pues los cielos todos los días están proclamando tu gloria, Dios. Entonces, con este repaso vamos a la pregunta del día y ahora voy a pedir su participación. Yo planteé esta pregunta en nuestro grupo de WhatsApp. Ahora estamos pensando en Adán y Eva y su vida ahí en el huerto, en el jardín de Edén. Y tenemos esta pregunta: ¿por qué puso Dios ese árbol con el fruto prohibido en el Edén? Si Adán y Eva no podían comer de su fruto, ¿para qué ponerlo ahí? Y vamos a dejar que el texto habla por sí mismo. Veo la mano de nuestro compañero Juan Gonzalo. Adelante, hermano Juan. Sí, pastor, bendiciones. En sentido estricto, pastor, Dios puso ese árbol en el jardín del Edén para Adán y Eva, darles una oportunidad de elegir, de obedecerlo
o desobedecerlo, pastor, en sentido estricto. En sentido amplio, Dios hizo libres a Adán y a Eva y permitió que Satanás los tentara para forzarlos a hacer la elección, y ellos, por su libre elección y voluntad, decidieron desobedecer a Dios, pastor, comiendo ese fruto prohibido, dando por resultado la maldad, el pecado, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte en los seres humanos, pastor. Muchas gracias, señor Juan Gonzalo. Me gusta mucho una palabra que usted usó, oportunidad, porque muchas veces personas quieren contestar a esta pregunta pensando en una prueba, que ahí Dios puso una prueba ante Adán y Eva. Pero en lugar de pensar en este árbol como una prueba, era más una oportunidad para expresar su gratitud, una oportunidad para obedecerle en gratitud por la creación y por todas sus bendiciones. ¿Alguien más alguien desea responder a nuestro compañero Juan o alguien más desea aportar al respecto? Sí, Sofía, adelante. Sofía Valencia, adelante. Buenas tardes. ¿Sabe? Buenas tardes. Mi opinión con respecto a este fruto en ese árbol era como una manera de probar la fidelidad y la obediencia de Adán y Eva, a pesar de que Dios ya lo sabía todo, pero lo puso, considero, desde ese punto de vista, porque quería saber si realmente voluntariamente ellos iban a querer, iban a aceptar las condiciones que Dios les dijo o no. Eso sería con respecto a mi opinión al respecto. Ok, muchas gracias. Y aquí tenemos esta pregunta. ¿Fue tan solo para poner a prueba a Adán para ver lo que haría cuando se enfrentara con la tentación? Y cuando vemos todo el capítulo 2 de Génesis, vemos que Dios quiso procurar la felicidad de Adán y Eva, de sus hijos. Dios quiso darles todo lo necesario para su vida. Él quería que ellos tuvieran una buena vida ahí en el Edén. Y también cuando examinamos otras partes de las Escrituras, por ejemplo, vamos a ver Santiago, vamos a escuchar Santiago capítulo 1, versículo 13, que dice, cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Entonces, vemos que en lugar de ser una prueba, era más como una oportunidad para que le obedecieran voluntariamente a Adán y Eva. De hecho, voy a compartir con ustedes una citación de Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote hace unos 500 años que quería reformar la Iglesia Católica Romana y pues no tuvo éxito en eso, pero él y sus amigos iniciaron la reforma y un resultado de su obra, de la reforma, es la iglesia protestante, que hoy en día la iglesia cristiana. Y Martín Lutero dijo, pensando en este árbol, él dijo, este árbol del conocimiento del bien y del mal fue la iglesia de Adán, su altar y su púlpito. Aquí debía rendir la obediencia que debía a su creador, dar reconocimiento a su palabra y a su voluntad, darle gracias y pedir ayuda contra la tentación. Entonces aquí Adán tenía una oportunidad para expresar su gratitud, para adorar a Dios, para alabarlo al obedecer este mandamiento.
También vemos que el Creador le había dado a Adán libre albedrío. Y esta mañana tuvimos una muy buena plática pues acerca del libre albedrío que tenemos y que no tenemos libre albedrío en cuanto a la decisión de creer en Jesús. Nacemos como personas muertas, pues estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Y qué puede hacer una persona muerta? Nada. Entonces Dios intervino y nos llamó a la fe y Dios ha puesto la fe en Jesús en nuestros corazones. Pero en cuanto a nuestras vidas diarias, tenemos opciones todos los días. Esta noche nosotros podemos elegir entre leer la Biblia y ver la tele. Podemos elegir entre hacer ejercicio y comer la comida chatarra. Entonces tenemos opciones todos los días. Tenemos libre albedrío y vemos esto también ahí en el Arden. Pues, ¿alguien más desea aportar antes de seguir con nuestro estudio para esta noche pensando en esta pregunta del día? Sí, señor Gavino Sánchez. Adelante, hermano. Pastor, entonces del momento en que Adán pecó, ¿se acaba la creación perfecta? Sí, hermano, sí. Y vamos a estudiar esto más en la profundidad en la próxima clase, pero el momento en que Adán y Eva comieron, el pecado entró en el mundo y ahora todos nosotros tenemos que lidiar con las consecuencias, incluso la consecuencia de tener una naturaleza pecaminosa. De hecho, vamos a hablar un poco más de esto mientras hablamos sobre la imagen de Dios y cómo Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios, es decir, perfectos. Pero perdieron esto en el momento de comer del árbol. Pero vamos a volver a tocar este tema. Muchas gracias, hermano Gavino. Entonces, ahora vamos a entrar en materia para hoy día y vamos a continuar con un estudio usando el método de las 4C. Vamos a revisar las 4 partes de este método. Hay captar, contar, considerar y consolidar. Y les recuerdo que su proyecto final para este curso será desarrollar un estudio bíblico usando este método de las 4C. Y es un método que ya pueden utilizar ahora, en este momento, en la casa, con su familia, con sus amigos. Un método muy sencillo, muy útil para estudiar una parte de la palabra de Dios. Entonces, tomamos una parte, un capítulo, una historia, y tratamos de hacer algo para captar la atención. Entonces, este primer paso de captar es la introducción. Estamos intentando captar la atención de la gente usando tal vez una historia, plantando una pregunta para practicar, compartiendo un video, mostrando una imagen, haciendo algo que llame la atención, algo que se les haga interesante. Y algo que también presenta el tema de la historia. Y pues Jesús hacía lo mismo con parábolas, con los dichos y modismos del pueblo, con milagros, con una noticia del día. Entonces vemos a Jesús captando la atención de las personas a su alrededor para poder compartir una enseñanza con ellos. Entonces estamos tratando de hacer el mismo con este paso. Es como el gancho para captar la atención. Después contamos la historia. Y ustedes pueden, cuando están dirigiendo estudios bíblicos, pueden contar la historia simplemente leyéndola desde la Biblia. No hay nada malo con abrir la Biblia
y simplemente leer el capítulo, leer la historia. Pero también pueden contar la historia usando sus propias palabras. Y en otra clase vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas de contar una historia usando sus propias palabras y las ventajas y desventajas de simplemente leerla desde la Biblia. Y después hay 2 pasos, considerar y consolidar. Y en considerar estamos tratando de entender muy bien los detalles de la historia, y en consolidar estamos usando una serie de 5 preguntas para aplicar la historia a nuestras vidas, a nuestros corazones. Entonces, en un momentito vamos a usar las 7 preguntas de considerar y las 5 preguntas de consolidar para estudiar Génesis capítulo 1, 26 a capítulo 2, versículo 25. Pero antes de seguir con las preguntas, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda en cuanto al método de las 4C? Y vamos a seguir hablando un poco sobre este método en cada clase para ayudarles a preparar su estudio bíblico usando este mismo método. Entonces vamos a revisar cuáles son las 7 preguntas para considerar. ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuáles son los objetos? ¿Dónde ocurrió y cuándo ocurrió la historia? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles eventos sucedieron en la historia? Y se resuelve el problema que identificamos, y si se resuelve, ¿cómo? Entonces lo vamos a hacer juntos ahora. Ahora voy a pedir su participación y su ayuda. Voy a invitarles a aportar. Entonces, iniciemos con la primera pregunta. ¿Quiénes son los personajes de esta historia que leyeron ustedes como tarea para esta noche? Los personajes de esta historia, pastor. Sí, adelante. 1:26, 2:25. Los personajes es Dios Padre y Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es Adán y Eva. Muy bien, Adán y Eva, el hombre y la mujer. Y también me alegra mucho que haya mencionado Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vemos aquí la obra de la Trinidad, la creación, porque Moisés, bajo la inspiración del Espíritu Santo, a registrar las palabras de nuestro Dios, pues nos muestra cómo Dios habló en la primera persona plural. Hagamos al hombre. Y como mencioné en la primera clase, Dios no dijo, voy a hacer, hago el hombre, voy a crear. En lugar de dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen. Entonces, ¿con quién estaba hablando Dios para que haya dicho, hagamos? Pues una práctica entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad. Muy bien, muchas gracias, Juan. Y número 2, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Al fijarnos en los versículos, ¿cuáles son los objetos? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Ok, pastor. Los objetos de esta historia es todo lo relacionado y que estaba alrededor de ellos, como son las cosas que aparecieron, incluyendo hasta la serpiente, los árboles frutales,
el agua que corría por el río del jardín del Edén, y en un sentido genérico, pues todas las cosas que conformaban lo que era el jardín del Edén, y le repito, incluyendo la serpiente, pastor. Muchas gracias. Y sí, vamos a ver esta serpiente más en el capítulo 3, pero sí, pensando en toda la panorama general de los primeros días, pues no sabemos exactamente cuánto tiempo pasó entre el 6 día de la creación, el 7º día de la creación y la caída del ser humano, pero sí, al ver los primeros capítulos, así son los objetos. Muchas gracias, Juan Gonzalo. ¿Y dónde ocurrió esta historia? Sabemos que ocurrió en el jardín, ¿cierto? Hermano Yair, adelante. Hola, profesor, buenas noches. Sí, esta historia ocurrió en el Jardín del Edén. Y pues, discúlpame, de pronto contesto de una vez la siguiente que dice, ¿dónde? Perdón, ¿cuándo? Entonces, ocurrió en el principio. Muchas gracias. Y de hecho, iba a preguntarle, Yair, a ayudarnos con la siguiente también. Entonces, en el principio, de hecho, en el día 6 de la creación, Amén. ¿y cuál es el problema aquí? Y este dibujo nos puede ayudar tal vez a identificar el problema. ¿Cuál es? ¿Puedo responder a esa pregunta? Sí, adelante, gracias. Y bueno, no sé si quizás esté equivocado, pues tú eres el profesor y me corriges, profesor. Pienso que el problema justamente era que Adán estaba solo, ¿no? Era un problema de soledad. Dios le hizo los animales, los trajo a él para que los bautizara como él creyera conveniente bautizarlos. Y sin embargo, aún en medio de que estaba en medio de toda esta creación, pues no se halló ayuda idónea para él. Entonces había un problema de soledad ahí. Exactamente. En este mundo perfecto hay algo que no es bueno. El hombre está solo. ¿Y cómo se va a reproducir la raza humana? No sabemos por qué Dios lo hizo de esta manera. Tal vez Dios lo dejó solo por un ratito para que apreciara a su mujer, a este regalo, a esta bendición, a su esposa, su mujer. No sabemos exactamente, pero sí, Adán reconoció que algo no estuviera totalmente bueno. De hecho, el texto bíblico dice que hay algo que no era bueno. El hombre estaba solo. Muchas gracias. ¿Y cuáles son los eventos que sucedieron? ¿Puede alguien contarnos, por favor, los eventos claves que sucedieron en esta parte de la Biblia? Como un resumen breve de los eventos claves. Sí, señor Gavino, adelante. Gracias por la ayuda. La creación, el hecho del hombre, el huerto, la desobediencia del hombre. Sí, vemos esta progresión. Muchas gracias. Tenemos la creación. Estamos aquí en el 6 día, la creación del hombre y de la mujer, ellos ahí en el Jardín, y eventualmente vamos a llegar al capítulo 3 en que tenemos la caída en el pecado. Y la última pregunta que tenemos, ¿se resuelve el problema que mencionamos? Y la respuesta es que sí. Dios en su amor crea a la mujer de una manera maravillosa y el hombre ya no está solo. Entonces, ahora vamos a aplicar la historia a nuestras vidas usando las 5 preguntas de consolidar y después vamos a hablar un poco sobre la imagen de Dios. ¿Qué es la imagen de Dios? ¿Qué significa para nosotros?
Y también vamos a hablar un poquito sobre el matrimonio y los roles distintos de un hombre y una mujer dentro del diseño de Dios para el matrimonio. Pero antes que contestemos las 5 preguntas para consolidar, en muy pocas palabras, ¿de qué se trata la historia? Pues Gabino Sánchez ya nos dio un resumen muy bueno, muy breve. ¿Alguien más desea resumir estos versículos en sus propias palabras usando más o menos 10 palabras? Si este es el segundo episodio de nuestra serie en el principio, esta serie de Netflix, episodio 2, ¿cuál título daríamos a este episodio? Sí, Jair Sarmiento, adelante. Yo pondría como título a esta historia, profesor, El hombre, corona de la creación. Muy bien. ¿Y desea ampliarnos un poco explicarnos un poco por qué eligió este título? Sí, señor, porque Dios precisamente le dio a Adán esa virtud de gobernar sobre las aves, de gobernar sobre las bestias del campo, sobre los peces de mar. En otras palabras, le encomendó la administración total de la creación. Muchas gracias y gracias por usar la palabra corona. Esta es una muy buena palabra para describirlo, que nosotros tenemos la bendición de ser la corona de la creación. Y por lo tanto, Dios nos ha encargado con esta responsabilidad de administrar bien la creación, de cuidar la creación. Es una forma en que podamos agradecerle y también demostrar nuestra obediencia, nuestra gratitud al administrar bien esta creación, una responsabilidad muy especial que nosotros tenemos. Entonces, pensando en esto, ¿qué pecado? Pensando en este rol que tenemos como la corona de la creación, también pensando en el matrimonio, ¿qué pecado o qué pecados nos enseña a confesar esta historia? A veces podemos fallar en administrar bien la creación, ¿cierto? Rolando, adelante. Sí, quizás sea el pecado de desperdiciar las oportunidades de obediencia que nos da el Señor, y muchas veces no lo vemos así como una oportunidad, sino que nuestro egoísmo prevalece sobre nuestra obediencia y ofendemos al Señor pecando. Muy bien, muchas gracias. Sí, y a veces podemos ver las opciones que tenemos ante nosotros y olvidarnos de que la oportunidad de elegir lo bueno es una oportunidad para agradecerle a Dios. Y sí, gracias por mencionar esto. ¿Alguien más desea aportar? Pensando en el matrimonio, pues para los de nosotros que tengamos este privilegio de ser casados, podemos despreciar a veces el matrimonio, hasta nuestros propios matrimonios. Nos quejamos de la pareja, lo consideramos una carga, fallamos en mostrar respeto, fallamos en mostrar amor a nuestro cónyuge. No nos agrada el papel que Dios nos ha dado. También pensando en nosotros como la corona, para usar la palabra de nuestro compañero Jair, se nos olvida que fuimos hechos por Dios como la corona de su creación y que fuimos hechos para Él. Entonces hay
Hay muchas cosas al examinar a nuestras vidas, al examinar a nuestros corazones, hay muchas cosas que dejar a los pies de nuestro Señor en la confesión. ¿Cuáles son las buenas noticias que tenemos aquí? ¿Dónde vemos el amor de Dios aquí en esta historia? Yo, pastor, Sí, adelante. pues el amor de Dios en esa historia, yo diría que es en toda la historia, es el amor completo por la creación de nuestro Señor para crear al universo y a los seres vivos, pastor, porque pensó en todo. Si hubiera creado únicamente el universo sin vida en su interior, pues hubiera sido un amor a medias, pero él quería que hubiera vida, que existiera todo, que no faltara nada. Y tanto lo hizo, tanto amor invirtió en esta creación que, como dijo el compañero anterior, el hermano anterior, Yair, que coronó al ser humano, que es imagen, lo creó a imagen y semejanza y lo coronó para administrador de todo lo que él había hecho. No puso a otra cosa, no pensó en otra cosa más que en el ser humano, pastor, al que hizo a imagen y semejanza. Entonces, a mí me parece que toda la creación de Dios está llena de amor. Muy bien dicho, hermano Juan Gonzalo. Sí, en toda la creación vemos el amor y toda la creación demuestra el amor de Dios. Y sí, señor José Muñoz, adelante. Buenas noches, pastor, que Dios le bendiga. He estado siguiendo su estudio, he estado viendo en Génesis, en el capítulo 3, verso 21, dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Entonces aquí vemos el amor de Dios. Ese amor, como decía el hermano anterior, de que el amor de Dios siempre ha sido siempre con el hombre, a pesar de la desobediencia y todo. Y el amor de Dios sobre toda la humanidad, porque la Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, aquí en el verso 21 se refleja el amor de Dios, vistiendo, cierto, al hombre unas túnicas de pieles, y ahí tuvo que hacer, como digamos, matar un animalito inocente para poder cubrir el pecado del hombre. Eso sería. Muchas gracias, José. Muchas gracias, señor José. Y sí, y vamos a hablar más sobre el capítulo 3 durante la semana que viene. Pero sí, vemos el amor de Dios en la forma en que trató a Adán y Eva después de que ellos desobedecieron a él. Entonces, él mata a un animal para crear ropa para ellos, aunque ellos tienen la culpa de haber destruido todo. Él promete enviar un Salvador y nosotros sabemos que este Salvador iba a ser su propio hijo, el hijo de Dios. Entonces vemos el amor de Dios en su reacción a la caída del ser humano. Muchas gracias. Y también simplemente la bella forma en que Dios hizo al hombre y la mujer a su imagen y semejanza, es decir, en santidad y perfección. Su forma de crear al hombre y encargarlo con trabajo y darle comida y bendecirle con una pareja, la institución de matrimonio, para que nosotros disfrutemos de compañerismo y también tener esta bendición si Dios
lo permite de tener hijos. Vemos en muchas formas la gran cantidad de amor que Dios tiene para con nosotros. Pensando en el amor de Dios y todo lo que Él ha hecho para nosotros, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer en gratitud a Él? Pensando en la creación del mundo, en la creación de Adán y Eva, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer? Pensando en la acción y la oración. Y a veces las respuestas a las preguntas 2 y 3 nos ayudan a contestar esta pregunta. Entonces, si he caído en la tentación de no apreciar el matrimonio, entonces que pida a Dios que aprecie la bendición del matrimonio. Si no he sido un buen administrador de todas las cosas que Dios me ha dado, que Dios me ayude a servirle en el trabajo y administrar bien los recursos que tengo. Sí, Gabino Sánchez. Su micrófono, hermano Gabino. Prenda su micrófono, por favor. Muy bien. Yo creo que el amor hacia los demás, que los tratemos como hermanos y le sirvamos a Dios con amor en el trabajo y también en el compañerismo de nuestras parejas y compañeros. Muy bien, muchas gracias. Sí, de acuerdo. Y Juan Gonzalo, adelante. Sí, pastor. Yo creo que tenemos que ser agradecidos con todo lo que nos rodea, pastor, con todos los seres vivos, con otros humanos, con los mismos animalitos que nos acompañan, como perritos, como animalitos que tienen vida también, que también son seres vivos. Tenemos que agradecer por todo. Tenemos que agradecer por la vida, por los alimentos, porque fuimos al mercado, regresamos del trabajo bien, sanos, no hubo ningún accidente, no nos pasó nada. Tenemos que agradecer por todo, porque hay lluvia, porque hay sol, porque estamos, no estamos solos en el universo, pastor. Tenemos que ser agradecidos con todo lo que nos rodea y con todo lo que nos sirve. Eso es lo que nos enseña a Dios a pedir y hacer por gratitud a Él, agradecer por todo lo que nos da, por todo lo que tenemos, por nuestra familia, por nuestras esposas, por nuestros hijos, por todo, en un sentido general, por todo, incluyendo a otros seres vivos, llámese animalitos o llámese humanos, que también pertenecemos al mismo universo, pastor. Únicamente que nosotros tenemos la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Tenemos ese libre albedrío que no tienen los demás seres vivos, pero nosotros sí lo tenemos. Entonces debemos de ser agradecidos con Dios por todo lo que nos da, por todo lo que nos rodea. Muy bien, muchas gracias por estas aportaciones. Sí, que Dios cultive dentro de nosotros este deseo de servirle y también esta actitud de agradecimiento, de gratitud, una actitud de gratitud. Y la quinta pregunta aquí, ¿cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? ¿Cuál sería un buen contexto para compartir un poco sobre la creación del hombre y la mujer? Como le comentaba la vez pasada, pastor, yo creo que yo creo que cualquier momento es un buen momento, cualquier momento es bueno para compartir la palabra de Dios y la gratitud hacia los demás, pastor. Cualquier momento, ya sea que platiques con una persona en la calle, ya sea que platiques con tu familia,
más cuando se platica con la familia, perdón, más cuando se platica con la familia, tenemos que aprovechar ese momento en familia para hacer, para hacer, ¿cómo le dijera? Pues tenemos la obligación nosotros de aportar lo que estamos aprendiendo en la Academia Cristo. Yo tengo 2 meses ya en la palabra, pastor, y yo estoy maravillado con esto. Yo no sé, yo quisiera que todo mundo supiera lo que yo estoy aprendiendo, ¿sí? A cualquiera yo le hablo de la ley, yo le sirvo para qué es la ley, que le sirve como espejo, como guía y como freno, más que nada como freno. Entonces, porque hay mucha gente que desconoce de la ley. Entonces, inclusive hay hermanos cristianos que también se congregan en otras iglesias y yo les hablo de la ley, porque en las iglesias no les hablan del principio, no les hablan que primero para ser un buen cristiano tienes que conocer la ley. Entonces yo creo que cualquier momento es bueno para platicar y enseñar la palabra de Dios y más que nada su ley. Porque si tienes que ser un buen cristiano, primero tienes que aprender la ley y conocerla. Muchas gracias, Juan Gonzalo. Muchas gracias. Y también voy a añadir algo que también siempre queremos estar compartiendo el evangelio. La ley absolutamente es esencial. Y sí, la ley funciona como espejo y freno y guía. Pero a veces, después de ver a nosotros mismos en el espejo de la ley de Dios, necesitamos una respuesta, una solución a nuestro problema del pecado. Y tenemos en el evangelio la solución de Dios. Entonces, totalmente de acuerdo que la ley nos muestra cómo ser buenos cristianos. Pero a la vez, mientras vamos día a día, si somos totalmente honestos con nosotros mismos, vamos a darnos cuenta de que no hemos sido buenos cristianos en todo momento y por eso necesitamos nuestro Salvador, Jesús. Y esta es una buena, sus comentarios nos van a ayudar a hacer la transición a hablar sobre la imagen de Dios. Entonces agradezco su participación aquí porque vamos a seguir viendo este concepto, la imagen de Dios, por la perspectiva de la ley y el evangelio. Antes de continuar con la imagen de Dios, algunas otras ocasiones en que podamos compartir Génesis capítulo 1, 26 a 2, 25, tal vez con una pareja que está por casarse, tal vez con una pareja que está batallando para recordarles el propósito original del matrimonio, que es el diseño de Dios, que es el deseo de Dios, que encontremos felicidad en el matrimonio, en una conferencia matrimonial, pero sí en toda ocasión también vale compartir la palabra de Dios. Sí, señor José Muñoz, una pregunta, un comentario antes de hablar sobre la imagen de Dios. Sí, quiero hacer un pequeño comentario de un matrimonio muy cercano acá, cerca de mi casa, Sí. un matrimonio de 40 años y que en este momento es como que el matrimonio se han separado. Entonces tuve el privilegio de poder conversar con la señora, porque el caballero se fue, y ella me conversó su problema que ella estuvo en el matrimonio. Entonces, como esto digo porque hay momentos, como dice usted, que hay momentos de poder hablar a la gente, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos tan difíciles en el matrimonio, en los hogares. Y si uno ve una situación así como este matrimonio separado, que 40 años echaron toda la borda por cosas que podían haberse arreglado, entonces
creo que ahí Dios puso en mí para poder hablar a esta señora, y de que Dios, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces eso es bueno cuando uno ve un matrimonio que se está ahí derrotándose, apartándose. Uno es el momento de también poder hablarle de que el matrimonio Dios lo ha creado, no para un tiempo, sino por la eternidad. He escuchado lindos testimonios de hombres de más de 40, 50 años de matrimonio y han sido fieles. Eso más o menos quería decir. Muchas gracias. Sí, sí hay una pareja que está pasando por tiempos muy difíciles y esto va a pasar porque en el matrimonio tenemos dos personas pecaminosas, dos pecadores comprometiéndose a estar juntos y fieles para la vida, para toda la vida. Entonces seguro vamos a tener problemas. Y hay que ser honesto que cada matrimonio va a tener por lo menos algunos problemitas, porque estamos hablando de dos personas con naturalezas pecaminosas. Y cuando hay los problemas, el mejor lugar para ir es la palabra de Dios, como nuestro compañero José nos dijo. Y a veces vale recordar a una persona que el matrimonio no es simplemente un pacto humano. No es una institución humana, no es algo que fue creado por los gobiernos, no es simplemente algo que tiene que ver con los impuestos, es una institución divina. De hecho, el matrimonio es una de las únicas cosas que tenemos hoy en día en nuestra vida que todavía, o que existía antes de la caída del ser humano. Entonces, en nuestro mundo caído, con problemas a nuestro alrededor y con enfermedades y con desafíos, tenemos el matrimonio, que es una institución que proviene de antes de la caída en el pecado. Esto muestra cuán especial es el matrimonio y a veces tenemos que recordarles a una pareja que el matrimonio es algo muy serio, que es algo que Dios mismo estableció. Muchas gracias. Entonces, vamos a volver a hablar rápidamente sobre el matrimonio. Antes, la imagen de Dios. Y solo voy a hacer unos comentarios aquí, simplemente para confirmar que estemos en la misma línea, que estemos de acuerdo aquí. La imagen de Dios no describe algo físico. No puede describir la semblanza física de Dios, ya que Dios es espíritu. Entonces, la Biblia nos dice que Dios es espíritu. Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesús, sí, tenía un cuerpo y todavía, porque resucitó de entre la muerte y ascendió al cielo. Él sí tiene un cuerpo glorificado. Lo vamos a ver. No sabemos, hay muchas imágenes y todos nosotros hemos visto como imágenes de Jesús, pero en realidad no sabemos exactamente cómo pareció Jesús en cuanto a su cuerpo físico. Pero sí tiene un cuerpo físico, pero Dios no, ya que Dios es espíritu. Y el Nuevo Testamento describe la imagen de Dios como la perfección, la ausencia de pecado, un estatus de santidad. Nosotros lamentablemente nacemos sin la imagen de Dios, porque Adán y Eva perdieron la imagen de Dios al caer en el pecado. Sabemos, según la Biblia, en Génesis, que Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios y después, cuando Adán y Eva reproducieron y tenían un hijo, vamos a leer en la Biblia que su hijo nació a la imagen del hombre. Pero gracias a Dios vamos siendo renovados a la imagen de Dios. El Espíritu Santo trabaja para santificarnos, para hacernos santos. Entonces, el Espíritu Santo nos está renovando a la imagen de nuestro Creador.
Entonces tenemos dos naturalezas. Tenemos nuestra naturaleza vieja, el ropaje del viejo Adán, la carne, es decir, y tenemos pues somos nuevas creaciones. Entonces somos pecadores, pero santos a la vez. Y por lo tanto, siempre va a haber una batalla, siempre va a haber una lucha entre nuestro viejo Adán, nuestra naturaleza pecaminosa y nuestro nuevo ser, nuestra nueva creación, el nuevo Adán. Y Dios mismo y su palabra nos va a ayudar en esta lucha y nos va a fortalecer. Y es solamente en el cielo, solamente en la eternidad, en el paraíso, en el cielo, donde no vamos a tener esta naturaleza pecaminosa. Entonces, que esperemos este día en que estemos sin el ropaje del viejo Adán, el ropaje de la naturaleza pecaminosa. Voy a compartir con ustedes primera de Juan 3:2, que dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como es. Entonces esperamos este día en que seamos totalmente renovados a la imagen de Dios. Y ahora por medio de la fe, sí, somos siendo santificados por la obra del Espíritu Santo. También quiero aprovechar los pocos minutos que tenemos para hablar un poco más sobre el matrimonio y vamos a fijarnos en dos versículos. Génesis capítulo 2, 24. ¿Puede alguien leer, por favor, Génesis capítulo 2, versículo 24 que tenemos aquí en la pantalla? Yo, pastor. Gracias, Gabino. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y verán un solo ser. Muchas gracias. Este versículo es el versículo fundamental del matrimonio. Y este versículo también es citado en el Nuevo Testamento y Jesús mismo cita este versículo para explicar qué es el matrimonio. Y vemos aquí que el hombre va a dejar a su padre y a su madre y se va a unir a su mujer y ahora hay una nueva familia. Entonces, esto no quiere decir que una pareja no puede vivir con sus padres. Esto no puede decir que un hombre y su mujer no pueden compartir una casa con sus suegros. Pero sí hay una nueva familia y pensando en la lealtad, ahora la prioridad número uno del hombre es cuidar y atender a las necesidades de su mujer. Y también la mujer, su responsabilidad número uno es a su hombre y no a sus padres. Igual para el hombre, no a sus padres. Eso no quiere decir que una pareja no puede cuidar a sus padres, no puede apoyar económicamente a sus padres. Pero en el matrimonio hay una nueva familia aquí. Y en esta nueva... un comentario, Rolando. O si no hay ningún problema. Y en esta familia nueva hay roles distintos. ¿Puede alguien ayudarnos con la lectura de Génesis capítulo 2, versículo 18, por favor? El versículo que tenemos aquí en la pantalla. En Génesis 2:18 dice: después Dios el Señor dijo: no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda a su medida. Muchas gracias. Entonces, al examinar las partes de la Biblia que hablan del matrimonio, también, por ejemplo, Efesios capítulo 5. Efesios 5 habla mucho sobre qué es el matrimonio y cuáles son los roles distintos en el matrimonio. Vamos a cerrar practicando esta pregunta. ¿Cuál es el papel de la mujer en el matrimonio? ¿Y cuál es el
del hombre. Y quiero volver a esta palabra ayuda. Y me gustaría hacer unos comentarios, si me permiten, por favor, sobre esta palabra ayuda. La palabra hebrea, y pues el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y la palabra hebrea para ayudante o para ayuda aquí aparece 21 veces en el Antiguo Testamento. 2 veces aparece en Génesis capítulo 2 y los demás, pues entre las otras 19 veces, 11 de las 19 veces que se usa la palabra ayuda, ayudante, 11 ocurren en los Salmos y cada vez describe a Dios como nuestro ayudador, como nuestra ayuda. Por ejemplo, voy a compartir con ustedes Salmo 33, versículo 20. Con el alma esperamos en el Señor, pues Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. También en Salmo 70, versículo 5, dice, pero yo estoy pobre y afligido. Ven pronto, oh Dios, en mi ayuda. Tú eres mi ayuda, eres mi libertador. No tardes, Señor. Entonces aquí, la palabra que Dios usa para describir a sí mismo, Dios también usa para describir, para explicar qué es el papel de la mujer. Quisiera compartir esto con ustedes porque hoy en día hay muchos fuera de la iglesia que dicen que el cristianismo es sexista, que el cristianismo quiere dominar la mujer y que quiere prevenir que la mujer tenga derechos. Y es al revés. La palabra de Dios, nuestro Dios, da un rol, un papel sumamente importante a la mujer. De hecho, entonces el mismo título que se usa para describir el papel de una mujer es el título que se usa para describir a sí mismo. Entonces vemos que el hombre y la mujer tienen roles muy distintos, pero ambos son muy importantes. Ella es la ayuda, la que apoya al hombre. Él es el líder, cabeza de la familia, el responsable. Quiero animar a todos los hombres aquí a reconocer su responsabilidad de también ser el líder espiritual. Es la responsabilidad del hombre en la familia asegurarse de que la familia esté en la palabra de Dios. Entonces el hombre es el líder, la cabeza, el líder espiritual, el responsable. La mujer es la que ayuda, la que apoya, pero ninguno es inferior ni superior. Ninguno es menos ni más importante, solo tienen distintos papeles. Y para ver más cuáles son estos papeles, les invito a leer Efesios capítulo 5, 21 a 33. Vemos que el amor y el respeto dentro de un matrimonio es una sombra de la relación entre Cristo y la iglesia. Entonces vamos a cerrar hablando sobre la cosa más necesaria en el matrimonio. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es la cosa más necesaria para tener un matrimonio exitoso, para tener un matrimonio que va a durar para la vida y para tener un matrimonio feliz? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la cosa más necesaria? Yo, desde mi punto de vista, pastor, Sí, adelante. la cosa más necesaria para que sea duradero un matrimonio es el respeto, pastor. ¿Ok? Es el respeto, porque cuando comienzan a no respetarse los matrimonios nuevos,
ya comienzan a faltarse el respeto, pastor. Ya hay malas palabras, ya hay malas actitudes, ya hay malas amistades y esto lleva a que después cada quien defienda su postura, su propia postura, y cada quien comienza a poner trincheras invisibles en donde si tú me dices, yo te digo, y es tiempo de nunca acabar, o si tú me haces, yo te hago, ¿sí? Entonces aquí la base para durar es el respeto, acompañada del amor, de la comprensión, de las buenas intenciones del uno para el otro, pero aquí se han distorsionado tanto los roles tanto de la mujer como del hombre, que ya todos van tanto el hombre como la mujer, ya no van de la mano, ya no caminan de la mano, ya no caminan a la par uno al otro, ya cada quien va por su lado, y son matrimonios, pues, que ya no siguen la palabra, ¿sí? Y la verdad, pastor, nosotros como padres hemos fallado por diferentes motivos, por trabajo, por lo que sea, pero hemos fallado, que no hemos acercado a nuestros hijos cuando nacen, no los hemos acercado en la palabra, no han nacido en la palabra, pastor, ¿sí? Y aquí lo grave de esto es de que si yo soy pecador, muchas veces ellos me superan, ¿sí? Ellos me superan en ese aspecto, y los directos responsables somos nosotros, porque pues al rato ya no podemos quitarlos de la televisión, de los vicios que hay en la televisión, y la verdad, la mayoría de matrimonios están así, cuando bien les va, y cuando no, pues duran 5 años y se separan, pero ya dejaron 1 o 2 niños, pues así, en medio de los dos. Entonces, la verdad, hemos fallado principalmente nosotros los padres, los ya grandes. Estoy hablando de 50, 60 años atrás. Nosotros hemos fallado. Gracias, muchas gracias, señor Juan Gonzalo. Y estoy de acuerdo con muchas cosas que usted dijo, y estoy de acuerdo que el respeto es, pues estoy de acuerdo, pero un poquito de desacuerdo, y voy a explicar con todo respecto. Yo creo que el respeto es una de las cosas más necesarias. De hecho, tenemos este mandato en la Biblia de respetar al cónyuge, y cuando Pablo escribe a los Efesios, él pide por la parte de los esposos amor por las esposas, y él pide por la parte de las esposas respeto para los esposos. Entonces, sí, es bíblico también lo que usted dijo, es absolutamente bíblico que el respeto es una cosa necesaria. Pero yo creo, en mi poca experiencia trabajando con parejas, y también siendo casado también, creo que hay otra cosa que es absolutamente necesaria. Veo la mano levantada de Nikki Ortiz. Sí, para mí sería el amor. El amor es demasiado necesario, es imprescindible, puesto que entiendo que si hay amor va a haber respeto, habrá perdón también. Y entiendo también que Cristo mismo es un ejemplo, porque él, a pesar de tantas cosas y de nuestra maldad, el Señor nos ama y por eso nos perdona. Volviendo a lo que dije antes, si no hay amor en el matrimonio, entonces, o el amor suficiente, porque a veces confundimos un poco, creo, lo que es un amor verdadero.
pero si hay amor, yo creo que hay muchas cosas que podemos superar en parejas. Es cuanto. Muchas gracias. Y sí, estoy de acuerdo. Y especialmente si vamos a incluir en el amor incondicional, como Juan dijo, estoy de acuerdo. Vamos a meternos en problemas cuando pensamos en el matrimonio solamente como algo como con una transacción, como tú vas a hacer esto para mí y después yo voy a hacer esto para ti. Debe haber el amor incondicional. Yo voy a seguir amándola, yo voy a seguir amándolo a pesar de las circunstancias, a pesar de cualquier cosa, el amor incondicional. Y una parte clave del amor incondicional es el perdón. Para mí el perdón es absolutamente esencial, importante para el matrimonio, porque en el matrimonio hay dos personas y estas dos personas, el hombre y la mujer, ambos son pecadores. Y si ambos son pecadores, ambos van a cometer errores. Ambos van a meter la pata. Ambos van a decir algo que van a, los dos van a decir cosas que luego van a lamentar. Ya que tenemos una naturaleza pecaminosa, vamos a estar lamentablemente pecando contra nuestro cónyuge. No es una excusa. No puedo decirle a mi esposa, pues ya que soy pecador, ya que tengo mi Adán viejo, no, pues tú tienes que lidiar con esto. No es una excusa, pero sí es una realidad. Y por lo tanto, si vamos a cometer errores, absolutamente vamos a necesitar el perdón. Yo necesito el perdón de mi esposa. Los hombres van a necesitar el perdón de sus mujeres. Las mujeres van a necesitar tal vez no tanto como el hombre, pero los hombres, pero las esposas también van a necesitar el perdón de sus esposos. El perdón es lo esencial y esto lo vemos en el ejemplo de Cristo. Entonces, Cristo amó tanto a Cristo como el novio, amó tanto a la iglesia, su novia, que entregó su vida en rescate, que perdonó a la iglesia, que sacrificó todo, hasta su propia vida, para el bienestar de su novia, la iglesia. Entonces, este amor incondicional, el perdón, pero también es bien bíblico, el respeto también, el amor y el respeto. Totalmente de acuerdo, queridos compañeros. Tenemos tiempo por un comentario más. Nuestro compañero Ronald nos va a aportar y luego vamos a cerrar nuestra clase para esta noche. Adelante, Ronald. Buenas noches, pastor. Bueno, complementando a lo que dijeron los otros hermanos sobre el respeto y el amor, yo creo que también ahí tiene que entrar el diálogo. Sí. En una pareja siempre tiene que haber diálogo. Y si no hay diálogo, todos tiramos para nuestro lado. Por eso es que ella es nuestra ayuda idónea. Ya es una persona que si yo quiero hacer algo fuera de mi casa o algún compañero me dice hagamos esto, yo tengo que venir con mi pareja y decirle, mira hija, esto me están diciendo para hacer. A ver, ¿qué opinas vos si está bien o está mal? Entonces ella me ayuda, por eso es mi ayuda idónea. Entonces yo tengo que comunicarme con ella para poder hacer las cosas bien. Eso sería. Muchas gracias. Y sí, ¿cuántos problemas hayan comenzado con una falta de comunicación? Y la comunicación puede resolver y prevenir muchos problemas. Y hay muchas otras cosas prácticas que podríamos considerar, como, ¿y cómo quiere mi mujer que muestre mi amor? ¿Y en qué manera puedo mostrar mejor mi amor a mi esposo? La comunicación, el manejo del dinero, pues
trabajando en los Estados Unidos, típicamente los abogados que trabajan con los divorcios, dicen que hay dos cosas que son la raíz de los divorcios. Pues nosotros sabemos que es el pecado, que puede ser el egoísmo, el pecado, la falta de amor, simplemente el pecado es la raíz de los divorcios. Pero los abogados dicen que el dinero y el Facebook, porque dicen que el Facebook conduce a muchas, a la infidelidad a veces. No digo que el Facebook es mal. Usamos el Facebook para nuestro ministerio. Si no fuera por Facebook, tal vez no estaríamos aquí nosotros estudiando juntos. Entonces Dios está usando el Facebook para lograr muchas cosas maravillosas. Pero los abogados dicen que el Facebook, porque conduce a veces a la infidelidad, personas volviendo a estar en contacto con exnovios y tales cosas, y también el dinero. Entonces, encontrando buenas formas para estar de acuerdo en cuanto a la administración del dinero. Pero sí, la comunicación. Muchas gracias, Ronald. Entonces, que tomemos un momentito para orar para los matrimonios. Antes de orar, la tarea para el día martes, hay un video para lección 3 que voy a compartir en el grupo de WhatsApp. También les pido que lean, por favor, Génesis 3. Génesis 3, versículo 1 a 24, pero que usemos esta oportunidad para orar por los matrimonios. Entonces, oremos. Dios clemente, te damos gracias por las alegrías y las bendiciones que has derramado sobre los esposos y esposas. Ayúdalos y ayuda a nosotros siempre mediante tu gracia, para que con verdadera fidelidad y amor constante te honren y cumplan con sus votos matrimoniales, crezcamos en amor para contigo y el uno para con el otro, y que lleguen los esposos y las esposas, que lleguemos nosotros finalmente a los gozos eternos que tú nos has prometido por medio de Jesucristo. Y es en su nombre que oramos. Amén. Muchas gracias a todos por la participación y gracias por prestarme 17 minutos más. Voy a tratar de guardar las clases a una hora en el futuro, pero agradezco mucho su participación y agradezco mucho su tiempo también, y les deseo un muy bonito y bendecido fin de semana. Feliz noche, profesor. Igualmente, Yair, igualmente, y a todos ustedes, voy a grabar la grabación, pues estamos grabando, voy a subir la grabación, estamos en contacto, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Chao. Bendiciones, pastores. Dios le bendiga mucho. Igualmente, igualmente. Bendiciones, Buenas noches, pastor. Bendiciones. Igualmente, buenas noches, que todos descansen muy bien. Que descanse, pastor. Igualmente.